La gente vive por la apariencia y la vanidad, por la fama y el estatus. Nuestro sufrimiento está en manos de Satanás. ¿Cómo no va a sufrir la gente viviendo de esta forma? Por fin lo he visto todo claro. Dios permite que la gente sufra de este modo para que veamos cómo Satanás corrompe a la gente. Esta es la única manera en que podemos rechazar a Satanás, presentarnos ante Dios y vivir según sus palabras. Soltar los grilletes del pecado y recibir la salvación de Dios. Esa es su voluntad. Esta guía e iluminación la recibí de la palabra de Dios y entendí algo de la verdad, lo que significa su palabra. Sentí en mi corazón que Dios es amor y que solo Él puede salvarnos. En estos años de fe he sentido su guía, su protección y su salvación en muchas cosas. Ahora soy feliz. Creer en Dios es maravilloso y el único camino en la vida. La palabra de Dios explica la raíz del sufrimiento en la vida de la gente. Leamos sus palabras y lo entenderéis. Yo quiero oírlas. De acuerdo, leamos juntas. Dice Dios Todopoderoso: Adán y Eva, a quienes Dios creó en el principio, eran personas santas. Es decir, que en el jardín del Edén fueron santos, sin estar manchados por la inmundicia. También eran fieles a Jehová y no sabían nada de la traición a Jehová. Esto era así porque no tenían la perturbación de la influencia de Satanás, no tenían el veneno de Satanás y eran los más puros de toda la humanidad. Vivían en el jardín del Edén, sin mancha de inmundicia, sin estar poseídos por la carne, reverenciando a Jehová. Después, Satanás los tentó, tomaron el veneno de la serpiente, desearon traicionar a Jehová, vivieron bajo la influencia de Satanás. Sus pensamientos se llenaron de mal y de inmundicia, sin el bien o la santidad. ¿No es esto Satanás? La humanidad se ha desarrollado durante decenas de miles de años de historia para llegar a donde está hoy. Sin embargo, la humanidad de mi creación original ya hace mucho tiempo que se ha hundido en la degeneración. Ya no son lo que yo quise que fueran, por eso la gente, tal y como yo los veo, no merece el nombre de humanidad. Son la escoria de la humanidad saqueada por Satanás y cadáveres ambulantes donde vive Satanás utilizando su vestimenta. Las personas no creen en mi existencia ni dan la bienvenida a mi llegada. Satanás corrompe a las personas mediante la educación y la influencia de los gobiernos nacionales, los famosos y los grandes. Sus mentiras y sinsentidos han pasado a ser la vida y la naturaleza del hombre. El cielo destruye a quien no busca sus propios intereses, dice Satanás, y ha influido en todos formando parte del ser humano. Existen palabras de la filosofía vital que dicen lo mismo. Satanás educa a las personas por medio de la cultura tradicional de cada nación, que provoca la caída en un abismo de destrucción. Al final, Dios destruye a las personas porque sirven a Satanás y se resisten a Dios. Leamos otro pasaje. Durante muchos años, los pensamientos en los que se han apoyado las personas para sobrevivir han corroído sus corazones hasta el punto de volverse asustas, cobardes y despreciables. No solo carecen de fuerza de voluntad y determinación, sino que también se han vuelto avariciosos, arrogantes y obstinados. Carecen por completo de determinación que trascienda suya. Y más aún, no tienen el mínimo valor para librarse de esas influencias oscuras. Sus pensamientos y sus vidas están podridos. Sus posibilidades de creer en Dios siguen siendo insoportablemente feas. E incluso cuando hablan de sus perspectivas de creer en Dios, sencillamente les es insoportable de oír. Toda la gente es cobarde, ruin, frágil y despreciable. No sienten rechazo por las fuerzas de la oscuridad, ni amor por la luz y la verdad.
sino que hacen lo posible por evitarlas. Desde que el hombre conoce la ciencia, solo la ciencia y el conocimiento ocuparon su mente. Después, estos pasaron a ser herramientas para gobernar a la humanidad. Y ya no hubo espacio suficiente para que el hombre adorara a Dios, ni más condiciones favorables para su adoración. La posición de Dios se hundió aún más abajo en el corazón del hombre. Y el mundo dentro de éste, sin lugar para Dios, es oscuro, vacío, sin esperanza. Y así surgieron muchos científicos sociales, historiadores y políticos, que expresaron teorías de ciencia social, de la evolución humana y otras más que contradicen la verdad de que Dios creó al hombre para llenar el corazón y la mente del hombre. De esta forma, cada vez son menos los que creen en Dios creador y más quienes creen en la teoría de la evolución. Más y más personas consideran los relatos de la obra de Dios y sus palabras durante el Antiguo Testamento solo mitos y leyendas. En sus corazones, las personas son indiferentes a la dignidad y a la grandeza de Dios, al principio de que Él existe y de que domina todas las cosas. La supervivencia de la humanidad y el destino de países y naciones ya no son importantes para ellos. El hombre vive en un mundo vacío que se preocupa solo con comer, beber y buscar el placer. Ten, Nuenya, sigue leyendo. Vale. El hombre caminó con Dios durante las épocas, pero el hombre no sabe que Dios gobierna el destino de todas las cosas y de los seres vivos. Ni sabe cómo Dios orquesta y dirige todas las cosas. Esto es algo que el hombre ha eludido desde los tiempos inmemoriales hasta el día presente. En cuanto a la razón del porqué, no es porque los hechos de Dios sean demasiado esquivos o porque el plan de Dios todavía se tenga que ejecutar, sino porque el corazón y el espíritu del hombre están muy distantes de Dios. Por lo tanto, incluso si el hombre sigue a Dios, sin saberlo, continúa al servicio de Satanás. Nadie busca activamente las huellas o la aparición de Dios. Y nadie desea existir bajo el cuidado y la custodia de Dios. Mas ellos están dispuestos a depender de la corrosión de Satanás y el maligno con el fin de adaptarse a este mundo y a las reglas de vida que sigue la malvada humanidad. A estas alturas, el corazón y el espíritu del hombre se sacrifican a Satanás y se convierten en su sustento. Además, el corazón y el espíritu humanos se convierten en un lugar en el cual Satanás puede residir y en una zona de recreo. De esta manera, sin darse cuenta, el hombre pierde la comprensión de los principios de ser humano y del valor y el sentido de su existencia. Las leyes de Dios y el pacto entre Dios y el hombre gradualmente se desvanecen en el corazón del hombre, y el hombre no busca ya a Dios, ni le pone atención. A medida que el tiempo pasa, el hombre ya no entiende por qué Dios creó al hombre, ni tampoco entiende sus palabras, y no se da cuenta de que todo proviene de Dios. El hombre comienza a resistirse a las leyes y decretos de Dios. Su corazón y su espíritu se petrifican. Dios pierde al hombre de su creación original, y el hombre pierde la raíz de donde proviene. Este es el dolor del ser humano.